solo sabe correr. Vacas, caballos, pollos y ovejas. Quiero cenar tu cabeza en bandeja. Mira cómo tu cuerpo se aleja. Se han acabado las quejas. La batalla ya ha empezado en un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de Futuro. Es un análisis basado en la situación real de las potencias, las alianzas, las armas y las doctrinas militares actuales. El objetivo es entender lo más importante. ¿Cómo podría empezar? ¿Cómo escalaría? ¿Y por qué un conflicto total sigue siendo extremadamente peligroso, pero también muy difícil de alcanzar? 1. El mundo de hoy no es 1914 ni 1939. En 1914 las potencias europeas pensaban que la guerra sería corta. En 1939 Hitler calculó mal la reacción de las democracias. Hoy la diferencia principal es el arma nuclear. Hay 9 países con armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Rusia y Estados Unidos poseen juntos más del 90% de las ojivas del planeta. La doctrina de la destrucción mutua asegurada, MAD, sigue vigente. Si una potencia lanza un ataque nuclear a gran escala contra otra, la respuesta destruiría a ambas y probablemente a gran parte de la civilización. Por eso, la mayoría de analistas coinciden en que una tercera guerra mundial total, con intercambios nucleares masivos, es poco probable, pero no imposible. El peligro real está en la escalada accidental o por cálculo erróneo. 2. Los posibles detonantes más realistas en 2026. Hoy existen varios puntos calientes que podrían encender una crisis mayor. Taiwán. China considera la isla parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza. Estados Unidos tiene una política de ambigüedad estratégica. No promete defender Taiwán de forma automática, pero tampoco dice que no lo hará. Una invasión o un bloqueo chino, seguido de una intervención estadounidense, es el escenario que más preocupa a los estrategas militares. Ucrania. La guerra sigue abierta. Si Rusia lograra una victoria militar clara o si la OTAN decidiera intervenir directamente, por ejemplo, con tropas en el terreno o derribando aviones rusos, la situación podría escalar rápidamente. Oriente Medio. Un enfrentamiento directo y prolongado entre Irán e Israel, con participación de Estados Unidos o de milicias pro-iraníes atacando bases estadounidenses, podría arrastrar a más actores. Corea del Norte. Un ensayo nuclear o un ataque convencional contra Corea del Sur o Japón podría activar los tratados de defensa de Estados Unidos. Incidentes accidentales. Un choque entre barcos o aviones en el mar de China Meridional, un ciberataque masivo mal atribuido o un error de radar que interprete un lanzamiento de misiles de prueba como un ataque real. Cualquiera de estos podría empezar como un conflicto regional y si las grandes potencias se sienten obligadas a responder para no perder credibilidad, escalar. 3. ¿Cómo se desarrollaría probablemente una guerra moderna? A diferencia de las guerras del siglo XX, una tercera guerra mundial no empezaría con millones de soldados cruzando fronteras al estilo de 1914. Empezaría de forma híbrida. Fase 1. Guerra en la sombra, días o semanas. Ciberataques masivos contra redes eléctricas, sistemas bancarios, satélites de comunicación y GPS. Ataques a infraestructuras críticas, oleoductos, cables submarinos de Internet, puertos. Desinformación a gran escala en redes sociales para sembrar pánico y dividir a las sociedades. Operaciones de fuerzas especiales y ataques con drones de largo alcance. Fase 2. Conflicto convencional regional. Si la crisis es por Taiwán, veríamos una campaña aeronaval enorme en el Pacífico Occidental. Misiles antibuque, submarinos, cazas de quinta generación, portaaviones y satélites de reconocimiento. En Europa, si involucrara a Rusia y la OTAN, habría combates intensos en el este de Europa, con artillería, drones FPV, misiles de crucero y guerra electrónica. Las bajas serían altas, pero no al nivel de las trincheras de 1916, porque la tecnología permite golpear a distancia. Sin embargo, las ciudades cercanas a los frentes sufrirían bombardeos y apagones. Fase 3. El umbral nuclear. Aquí está el verdadero peligro. Rusia ha amenazado en varias ocasiones con el uso de armas nucleares tácticas, si su territorio o su régimen se sienten en peligro existencial. China mantiene una doctrina de no primer uso,
pero podría cambiarla bajo presión. Estados Unidos y la OTAN tienen planes de respuesta nuclear. Un solo uso de un arma nuclear táctica de bajo rendimiento en el campo de batalla podría cruzar un umbral psicológico. A partir de ahí, la lógica de la escalada, si no respondo, pierdo, podría llevar a intercambios mayores. 4. Los actores principales y sus capacidades. Estados Unidos y la OTAN, mayor poder naval y aéreo del mundo. Red de alianzas, superioridad en satélites y en guerra de información, pero dependen de cadenas de suministro globales y tienen una sociedad poco preparada para sacrificios largos. China, el mayor ejército del mundo en número de efectivos activos, enorme capacidad de producción industrial, misiles hipersónicos y una marina en rápida expansión. Su debilidad es la dependencia de importaciones de energía y alimentos, y la falta de experiencia en combates de alta intensidad recientes. Rusia, arsenal nuclear enorme, experiencia real de combate en Ucrania, capacidad de causar daño asimétrico, sabotajes, energía. Su economía y su demografía son mucho más débiles. Otros. India y Pakistán podrían verse arrastrados si el conflicto se globaliza. Corea del Norte podría aprovechar el caos. Países del sur global intentarían mantenerse neutrales el mayor tiempo posible. 5. Consecuencias de un conflicto a gran escala. Aunque no se llegara a un intercambio nuclear total, las consecuencias serían devastadoras, humanas. Decenas o cientos de millones de muertos si se usaran armas nucleares. Incluso en una guerra convencional prolongada, las cifras de muertos y desplazados superarían con creces las de la Segunda Guerra Mundial por la densidad de población y la urbanización. Económicas. Colapso del comercio mundial, interrupción de chips, energía, alimentos y materias primas. Hambrunas en países dependientes de importaciones. Una depresión económica global de una magnitud desconocida. Climáticas y ambientales. Un intercambio nuclear moderado podría generar un invierno nuclear. Nubes de hollín que bloquearían la luz solar durante años, derrumbando la agricultura mundial. Tecnológicas. Destrucción de satélites, guerra espacial, colapso de Internet y de los sistemas de comunicación. El mundo volvería en muchos aspectos a una era predigital durante años. Políticas. Posible desaparición de varios estados tal como los conocemos, migraciones masivas y un nuevo orden mundial que nadie puede predecir con certeza. 6. ¿Por qué sigue siendo poco probable una guerra total? A pesar de todas las tensiones, existen factores de contención fuertes. Las élites de las grandes potencias saben que un conflicto nuclear las destruiría a ellas mismas. La interdependencia económica, sobre todo entre China y Occidente, hace que una guerra abierta sea ruinosa para todos. Los canales de comunicación militar, líneas calientes, existen precisamente para evitar malentendidos. La opinión pública en las democracias, y también en China y Rusia, teme profundamente una guerra nuclear. La historia muestra que las potencias nucleares han tenido crisis graves, crisis de los misiles de Cuba 1962, varios incidentes en la Guerra Fría y han retrocedido del borde del abismo. 7. Los escenarios más realistas, no el apocalipsis, lo más probable no es una guerra mundial total, sino guerras regionales intensas con apoyo de grandes potencias como Ucrania o un posible conflicto por Taiwán limitado. Una guerra fría 2.0 prolongada con carreras de armamentos, ciberataques y competición tecnológica. Conflictos proxy en África, Oriente Medio o Asia. El verdadero riesgo no es solo que empiece una tercera guerra mundial, sino que una crisis local se descontrole por errores de cálculo, orgullo nacional o fallos técnicos. Conclusión: si la Tercera Guerra Mundial empezara hoy, no se parecería a las películas de Hollywood ni a 1914. Sería más rápida, más tecnológica, más destructiva en poco tiempo y con un riesgo nuclear siempre presente. El factor más importante no son los misiles ni los portaaviones, es la capacidad o incapacidad de los líderes de gestionar una crisis sin cruzar líneas rojas de las que no se puede volver. La mejor forma de evitarlo sigue siendo la misma de siempre: disuasión creíble, canales de diálogo abiertos y la conciencia de que, en la era nuclear, no hay victoria posible en una guerra entre grandes potencias.
¿Quieres que profundice ahora en un escenario concreto, por ejemplo, solo Taiwán, solo Europa, o el papel de las armas nucleares tácticas? ¿O Yo no los entiendo, Bubble. ¿Quieren una salida? ¿Quieren respuestas? ¿Quieren algo más real? Les doy una aventura que tiene todo eso y de todos modos la odian. ¿No será que ellos prefieran dejarme, verdad? Para nada, camarada, no hay forma, mi pana. Yo hago de todo por ellos. Me encierro creando nuevas aventuras. Me salgo de mi zona de confort para ser más entretenido y aún así las odian. Incluso creé un programa que les da el cuerpo perfecto acorde a sus archivos mentales y también lo odian. Yo estoy empezando a creer que solamente odian. No te odian, solamente te odian. Se supone que por esto me crearon. Esta es mi función. Prefieren abstraerse que ir a tus aventuras. Eso no es cierto. Yo lo hago todo por ellos. ¿No entienden que lo intento? ¿No será que eres realmente pésimo para esto? ¡Cállate! No, eso lo arreglé. Puedo arreglar cualquier problema, incluyendo este. De eso se trata todo. Es solo un rompecabezas que tengo que armar. ¡Defectuoso! ¡Ineficaz! ¡Cállense! ¡Roto! ¡Decepcionante! ¡Basta! Te merecía ser abandonado. Se nota que entre los dos tú eras el fracasado. Arruinaste todo. ¡Silencio! ¿Quiénes se creen que son? Yo les regalé todo. ¿Y así van a agradecer? ¿Que no saben de lo que soy capaz? ¡Humanos! Solo piensan en ellos mismos, los malcriados. No se abstraerán y no me dejarán. ¡No lo voy a permitir! ¡Soy mejor! ¡Más poderoso! ¡Soy el original! ¡Yo soy Dios! ¡Es hora de empezar con este show! ¿Que debo ignorar para hacer mi trabajo? ¿Están pasando por mucho? Pero por favor, les tengo una nueva aventura y ustedes deberían considerar participar en ella. ¿Y si nos negamos? Supongo que no me entendieron del todo.